Evangelio cambia. El Evangelio Cambia realidades. Cambia circunstancias. El Evangelio cambia. cambia las vidas Para bien. y para siempre. Para siempre. El Evangelio cambia la tristeza, y la convierte en gozo. cambia las familias. Las comunidades. Está cambiando nuestra El nación. Evangelio Está cambia. cambiando nuestra nación. El Evangelio cambia. Es Jesús, el único que puede al hombre libertar de las tinieblas y de Satanás, darte luz. Es Jesús, es Jesús, el único camino a la eternidad, el fiel amigo que nunca te dejará. No hay otro, no es Jesús. Bueno, así es, querido televidente, le saludo en esta hora en el amor de Cristo, diciéndole que Él está por venir, que las señales se ven en la tierra, los prodigios arriba en el cielo, pero hay una profecía grandiosa que dice que toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. También dice la profecía que toda rodilla se doblará ante Él, ante el gran Salvador de esta tierra. Tengo en tema entonces el libro de Tito. En el Nuevo Testamento Pablo escribe a Tito una hermosa carta donde le enuncia, cierto, en la carta, en el libro, cómo ayudar a los nuevos cristianos, cómo llevar una congregación, cierto, una comunidad, cómo acercar la gente a Dios, llevarle el mensaje de salvación, que eso es ante todo lo primordial, cierto, y enseñarles pautas para que sigan firmes en la buena fe. Pero antes de ello voy a hacer una oración, a decirle al Padre Eterno que le necesitamos, Señor, que cada día, Señor, anhelamos de la presencia de Él. Señor bendito, Dios de los cielos, Dios y eterno soberano. Señor, en esta hora tú conoces las necesidades de cada uno de nosotros. Sé propicio con ellas, que al que pida fortaleza, tú se la des, Padre, Dios del cielo. Que al que pida la fe, tú se la des también. Que al que pida sabiduría, tú se la des, Señor de gloria, porque tú das, Padre, grandes cosas, grandes misterios hay para descubrir, Señor, en la palabra, Señor, y que la oración suba como lo fragante delante de tu presencia. Que se quite, Dios de los televidentes, Padre, los actos negativos, Dios, la incredulidad, la duda, Señor, la retaliación del enemigo, Señor, lo que se levante en contra del mensaje de salvación, se quite, Padre, Señor, se vaya allí a las profundidades del abismo, y declaramos en Jesús nuestro Señor que el mensaje llegará a muchas vidas. Señor, oramos a ti, al Padre, al Redentor, en el nombre de Él, y al Espíritu Santo guiándonos en toda acción. Bueno, le tengo entonces el libro de Tito, ahí en el capítulo 2. El libro narra ciertas, ciertos protocolos, ciertas cosas, señales visibles, como es lo que se llama una sana doctrina. La gente a veces replica, dice, no, es que esta iglesia es una iglesia de sana doctrina, pero lo que no tienen en cuenta es los parámetros que rige la palabra de Dios para que se determine como sana doctrina. Sana doctrina no es que un pastor use una corbata, se pare frente a un poco de personas. Eso no es sana doctrina. Sana doctrina no es que una religión nombre a un líder y se ponga vestido de blanco al frente de esa comunidad. Eso no es sana doctrina. Sana doctrina es siguiendo unos parámetros sagrados, como Dios lo enuncia en su palabra. Y precisamente aquí el apóstol Pablo le hace saber eso a su amigo, parece que era hijo espiritual, llamado Tito, hombre prudente, hombre como que era docto también, y también era un tipo potentado, un siervo de Cristo potentado, cierto, que contaba con muchas cosas que el Señor le había dado, tanto espirituales como materiales. En el segundo capítulo del libro de Tito, Nuevo Testamento, estoy ahí,
Dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Le está diciendo el Espíritu Santo a Tito, oiga Tito, ministre, enseñe, exhorte, como lo dice la palabra. No es como el líder te oriente, ni siquiera Pablo. Creo que en una de las cartas dice que él no es el creador del Evangelio, que él no fue a la cruz, estoy hablando de Pablo, que él no fue el que salvó al mundo, que él no fue el fundador del Santo Evangelio, ¿cierto? Sino que fue el Señor. Y hay un mensaje para los ancianos, ahí en los siguientes versículos. Les dice a los ancianos que sean sobrios, prudentes, que sean sanos en la fe, o sea, que no se desvíen de lo que dice la palabra. Hay también para las ancianas un mensaje, que sean reverentes en su porte. Está hablando de las personas que ya llevan un bagaje en el Evangelio, ¿cierto? Los antiguos que llaman comúnmente. Dice que sean maestras del bien. Estoy hablando de las ancianas de una iglesia, no por la edad, sino por el tiempo que lleven con el Evangelio. Que enseñen a las mujeres más jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa y sujetas a sus maridos para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorto asimismo a los jóvenes a que sean prudentes. Le dice, mira, si usted quiere vivir en la sana doctrina, Tito, y usted quiere enseñar a sus discípulos de esa manera, ¿cierto? A su congregación de esa manera, tiene que enseñarles palabras de cordura, palabras exactas. Y para los jóvenes era que los corrigiera o los exhortara. Y para él, mire, para estar en la sana doctrina, tiene que uno mismo, entre comillas, corregirse, alinearse con la palabra. Le manda un mensaje al mismo Tito. Preséntate tú en todo como ejemplo de buenas obras, ¿cierto? En las enseñanzas mostrando integridad y seriedad. Hay gente que predica, son predicadores como yo, y son payasos como si fueran allá cuestiones de circo, cuestiones de esas. El Evangelio no es para eso. El Evangelio dice que tiene que ser ejemplo. El predicador tiene que ser ejemplo, tanto a los oyentes, ¿cierto? Como a las personas que están llegando al Evangelio. Eso a veces hace que la palabra sea por debajeada, la palabra de Dios, que sea, como dice aquí, sea blasfemada la palabra de Dios por causa del comportamiento de un cristiano. Aquí, si yo quiero titular este mensaje, yo le llamaría la sana doctrina, como Dios lo ordena, como Dios lo dice, no como el presidente de la misión, el presidente de la religión lo dice, o el director de la comunidad lo dice. Es que ese es el gran error, que hoy día como que cada uno se aferra, ¿cierto? Y se va con su propia verdad. O sea, cada comunidad religiosa, cristiana, espiritual, bueno, como se llame, pseudocristiana, o sea, que parecen a los cristianos, pero no son sectas. Tienen su cuento, tienen su verdad entre comillas y no se alinean con lo que dice la palabra. Yo pienso que si Pablo le escribía esto a Tito, instado por el Espíritu Santo, inspirado por él, era porque sencillamente Pablo lo necesitaba y la comunidad cristiana que estaba con él necesitaba saber esto. Cierto que sana doctrina no lo hace ni la enseñanza que dan, ni el fundamento de doctrina que dan, ¿cierto? Ni aún el vestido que usan, ¿cierto? Sana doctrina no es ver a una mujer con una falda, no es eso, ¿cierto? Puede estar en una secta y puede vivir de apariencia, por ejemplo. Sana doctrina es que bueno, que los ancianos de la iglesia, los más antiguos, tenían que ser con ciertas características alineados a la palabra, las ancianas, los jóvenes y aún, vea, para el mismo predicador, el mensaje. O sea, bonito eso, que yo me predique a mí mismo, si es que usted lo puede entender, ¿cierto? Y luego sí le predique a los demás, que yo sea ejemplo en mi vida, en mi fe, en mi conducta, para yo poder exponer y tener la suficiente autoridad moral de yo predicar. Porque, como decía yo en un programa pasado, ¿qué sacamos diciendo yo acá mentiras? Por ejemplo, enseñando y aquí tratando de persuadir a la gente con lo que mi religión me enseñó. ¿Y qué tal que eso no tenga los fundamentos sagrados? Que es lo más probable, ¿cierto? Porque Cristo religiones no fundó por ningún lado. Fundó un santo evangelio, vino a cumplir la palabra de Dios, a hacer la voluntad de Dios, pero no hizo ese tipo de cosas. Entonces, ¿está usted siendo engañado, querido televidente? Lo digo por física experiencia,
¿cierto? Yo también fui religioso y resulta que cuando vayamos o cuando vamos a confrontarnos con lo que es la sana doctrina, entonces decimos, no, es que sana doctrina es porque es la iglesia más grande a nivel del mundo y entonces por eso es que se entiende que fue la que fundó el Señor y predican allí la sana doctrina. No, dígame por ahí el nombre de su misión y le diré qué fundamentos sagrados enseñan allá, o entre comillas sagrados, porque si son sagrados no se deben salir de la palabra de Dios. Qué bonito fuera como se hacía hasta el año 312 de la era cristiana, que la confesión cristiana era una sola, la confesión de fe era una sola, ¿cierto? No había por ahí nombre de ninguna misión, de congregación, nada, sino que solamente se llamaban cristianos y eran cristianos y todo el mundo decía, mire, la palabra de Dios dice es así y así era, no se desviaba nadie. Precisamente las sectas, las herejías, las apostasías se dejan persuadir muchas veces incluso por revelaciones equivocadas y se van tras de eso creyendo de que el día del calendario de la época de Jesús los judíos se reunían el día sábado, entonces hay que seguir celebrando eso. Bueno, yo creo que Dios no mira ni el día que usted tenga para ir a alabarle. Para mí no es el sábado, para mí son todos los días, yo como creyente. Porque Dios quiere de esa manera, adorarlo en una oración, adorarlo con mis actos, con mis acciones, eso es adoración, y llevar la sana doctrina como la palabra del Señor lo dice. Querido televidente, aquí el mensaje cierra diciendo, esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad, nadie te menosprecie. En resumen, es lo que es la sana doctrina. Ahí está en el versículo 5 del capítulo 2 de Tito. ¿Qué dice? Claramente dice exhorta. ¿Qué es corregir? ¿Qué es corregir? Corregir es, ¿qué es exhortar? Es corregir, es igual, es un sinónimo. Más atrás, en el capítulo 1, ¿cierto? Por allá había en Creta, que fue donde recibió esta carta Tito, en esa isla preciosa, parece que un sectario vino a decirles, a arengarles a los que llevaban la sana doctrina, y le dijo, mire, allá ustedes son como glotones, son como groseros, son como salidos de lo que dice la palabra. Pablo le envía y le dice en el primer capítulo de este mismo libro a Tito, le dice una palabra fuerte, le dice repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Sana doctrina no se basa en los fundamentos de lo que a usted le enseña un líder. Sana doctrina no se basa muchas veces en una vestimenta. Sana doctrina no se basa mucho menos en un predicador o en una persona que dirige una congregación. Sana doctrina es yo alinearme a enseñar lo que dice la palabra de Dios, lo que sale de la boca de Dios. Y dice ahí, resumiendo ya, dice que exhorta. ¿Qué es reprender? La siguiente palabra. Estoy hablando de lo que es el resumen de la sana doctrina. Está en segunda de Tito, ahí repito, versículo 15, reprende con toda autoridad. ¿Qué es reprender? Si lo tomo de una manera secular, de una manera natural, pues llamarle la atención a una persona, a un creyente. Usted está andando mal, hermano, arrepiéntase. Hoy día es triste. Yo me he ganado, si se puede decir así, más de un contrario, de la misma fe, por ir a decirle, hermano, está mal hecho. Lo que usted está metiendo a la iglesia se llama mundanalidad, se llama religiosidad, ¿cierto? Las sectas, las herejías, las religiones comunes se perdieron precisamente por eso, fue por eso, a raíz de eso, de estar metiendo y saliéndose de los parámetros que imparte Dios. Y ahí es donde se le mete el enemigo, ¿cierto? A decir que hay que hacer esto, a decir que hay que hacer lo otro, a decir que hay que llevarle Santa Cena a los niños, a decirle que hay que bautizarlos, a decir un poco de cosas. Pues así empezaron, por pequeñas cosas, y resulta que el enemigo los trilló, los llevó y los desvió. Dos grandes cosas aquí para terminar: exhortar y reprender. Si lo tomo la palabra reprender de una manera espiritual, pues sabemos que es la liberación. Hay gente que se ríe, y aún del pueblo cristiano. Es lo triste, que uno no los ve orando, ni guerreando, ni peleando la buena batalla de la fe. Entonces, ¿de qué van a hablar? ¿De qué sana doctrina van a hablar? Que bautizar en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo a una persona, eso lo hace cualquier religión, lo hace la común. Entonces eso no es sana doctrina, por nombrar esto o por predicar esto. Mire, hasta los ateos saben que Dios es trino. Entonces, ¿para qué nos inmiscuimos en cosas
¿sí? Y referimos y enseñamos cosas que no son de la sana doctrina. Sana doctrina es cuando yo tengo celo por las cosas de Dios. Sana doctrina es cuando yo exhorto a una persona, no importa quién sea, no importa que sea el predicador más grande de la tierra, pero si está andando mal, no está andando en la verdad, no está andando con Cristo, pues está andando con el diablo. Eso es todo. Bueno, querido televidente, debe ser con autoridad, debe ser conforme lo que dice la palabra de Dios, estar de acuerdo con lo que enseña la Escritura, que se diga: la palabra de Dios lo dice en tal lugar, en tal versículo, en tal capítulo, lo dijo la boca de Dios. Por eso es sana doctrina. Lo dejo en compañía del Espíritu Santo, cierto, que nos siga viendo, que siga aprendiendo. Ahí está la cita en el libro de Tito, se lo recomiendo, Nuevo Testamento, capítulo 2, que es la sana doctrina en sí, para que usted y yo seamos edificados e instruidos conforme a la palabra del Señor. Bueno, lo bendigo en el Señor Jesucristo. Nos vemos en una próxima oportunidad. El Evangelio cambia cambia. realidades. Cambia circunstancias. El Evangelio cambia. Cambia las vidas. Para bien. Y para siempre. Para siempre. El Evangelio cambia la tristeza. y la convierte en gozo. Cambia las familias. comunidades. Está cambiando nuestra nación. El Evangelio Está cambia. cambiando nuestra nación. El Evangelio cambia.